¿quién defiende a los hombres? Porque me está tocando ver en primera persona un montón de injusticias hacia hombres a los que quiero. Y entonces me pregunto, ¿quién los defiende? Porque a los hombres se les está destruyendo y nadie mueve un dedo. Nos han vendido la mentira de que el hombre tiene el poder, de que es el privilegiado, el fuerte, el que lo tiene todo fácil. Pero dime tú, si los hombres tienen el poder, ¿por qué 8 de cada 10 suicidios son de hombres? ¿Por qué los padres casi nunca ganan la custodia de sus hijos? ¿Y por qué, cuando un hombre es maltratado, la gente se ríe? No meten en el calabozo, bajo presunción de inocencia, a la mujer. Pero ojo, que si es al revés, ya todos sabéis lo que ocurre. Y es muy sencillo, porque el hombre no importa, se ha vuelto desechable. Si eres un hombre, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Como cometas un error, ya eres un monstruo. Si lloras, eres débil. Y si intentas defenderte, eres un opresor. Mira, y yo no me voy a quedar callada porque estoy ya hasta las narices. En mi casa, todos son hombres. Y los veo día a día romperse la espalda, partirse el pecho por su familia. Aguantando, soportando y sufriendo en silencio. Así que ya basta. Si eres hombre y sientes que nadie te ve y nadie valora tu esfuerzo diario, yo sí te veo. Y si eres una mujer, déjame decirte algo. Si tienes padre, hijo, marido, abuelo, abre los ojos, porque estamos viviendo en una sociedad en la que ser hombre está siendo muy difícil. Y basta ya. Espero que este mensaje llegue a muchísima gente. Yo sé que no podemos cambiar nada, pero si hoy alguien abre los ojos y empieza a actuar de otra manera, yo ya he ganado. El socialismo sí funciona. Estoy cansado de todos aquellos que dicen que el socialismo no funciona, que no produce riqueza. Es por eso que en este video te demostraré con pruebas, ojo, con pruebas, que el socialismo sí puede sacar a la gente de la pobreza. Por ejemplo, este pobre chofer venezolano, sin estudios, gracias al socialismo ahora puede ir con su familia cada vez que quiera a un restaurante de lujo en Turquía, propiedad del famoso chef Nusret. ¿O qué me dicen de este pobre campesino que ni siquiera terminó la primaria? Hoy vive lleno de lujos y comodidades gracias al socialismo. En el capitalismo, una persona así nunca podría aspirar a este tipo de vida. ¿Quieres más ejemplos? Vean a esta familia humilde. El papá ahora vive en un palacio virreinal y los hijos son prominentes empresarios y viajan al extranjero constantemente. Nada de esto hubiera sido posible sin socialismo. ¿Ya ves que el socialismo sí puede sacar a la gente de la pobreza? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del horario en el que nos estén viendo el día de hoy. Deseándoles como siempre que se encuentren maravillosamente bien todos y cada uno de ustedes. Les envío un abrazo. Insisto, deseándoles lo mejor. E invitándolos al canal, a los canales, inclusive a nuestras áreas distintas, arroba por ti por México en Facebook, arroba por ti por México en X, y nuestro canal principal, Alejandro Rodríguez, por ti y por México. Muchas cosas pasan, muchas cosas, como siempre lo hemos dicho, suceden. Pero hay una condicionante, Ayer, viendo a mi querido amigo Broso, y estaba Lorenzo Córdoba también con él, o estuvo con él, un buen programa sin duda, y yo pensaba más bien, no comentaba, cuánta razón de Lorenzo cuando se refiere a que la política y los políticos son, digamos, el principal problema, ¿no? Pero él decía algo muy cierto que me gustó y es con lo que quisiera iniciar el día de hoy. Que sí, si bien hay un grupo, unas personas, gente que está haciendo todo este daño al país, también por el otro lado tenemos a los que no hacen nada y que también son de alguna manera tan culpables como este dicho que reza, tanto peca
el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? ¿Quiénes son o quiénes somos los que estamos agarrando la pata? Los ciudadanos. Esta gente no hubiera logrado absolutamente nada si nosotros hubiéramos estado un poco más al pendiente de las cosas. Suena una de las cosas que tienen este tipo de movimientos, este tipo de políticos pseudo de izquierda, es que saben sin duda llenar el oído de basura de sus gobernados, ¿no? No es poco lo que se ha escrito y por mucha gente, repartir dinero, hacer promesas, decir que todo va a cambiar, que todo va a ser diferente, prometer el sol, la luna y las estrellas. Pero una constante es que esto no sucede. Prácticamente nunca sucede. El sol, la luna y las estrellas nunca aparecen, ¿no? El trabajo, la distribución del dinero, etcétera, nunca aparece. Aquí lo hemos dicho más de una ocasión, por ejemplo, a gente que le dan dinero. Me preocupa porque también por ahí estaba yo viendo varios videos, varias información. Y es curioso porque este gobierno puede inclusive estarle dando dinero a criminales. Porque esta repartición de dinero, esta distribución que hacen de apoyos, dicen ellos, sociales, ¿verdad? No tiene control. Es cosa que tú vayas, solicites el apoyo y te lo dan. Pero yo me preguntaba, ¿y cómo controlas a quién está llegando ese dinero? En México, como en muchos lugares, tenemos a criminales de la tercera edad. A lo mejor menores, a lo mejor de crímenes menores, a veces no tan menores. No son pocos los casos que hemos visto, por ejemplo, de personas de tercera edad, violadores. En México, que fue el año pasado, hace 2 años, tuvimos uno importante, ¿no? Que nos hablaban de que habría violado al menos y asesinado, porque encontraron los cuerpos en sus casas, o en su casa, de al menos 19 personas. ¿Y qué pasó? El típico de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. A este señor finalmente lo detuvieron, pero hablaban de que pues, no se le podía llevar a la justicia por su edad. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Se le deja libre? En custodia, como le llaman estas detenciones en casa, porque por su edad ya no se puede hacer nada. No, ¿qué se hace? Una persona que muy probablemente estuviera recibiendo el dichoso, esta cosa del bienestar de que le dan dinero a personas de la tercera edad, ¿no? No lo dudo. Pero veía yo y estaba yo haciendo el análisis que esto mismo puede estar sucediendo en jóvenes. Estos jóvenes que ni trabajan ni estudian y a lo mejor son delincuentes. Y el gobierno les está dando dinero. Porque parece increíble que la pseudocientífica dice, ¿no? Muy científica, muy de alto nivel, de alto perfil, no puede tener un sistema electrónico hoy día tan común. La cosa más pequeña se mueve por medios electrónicos y se tiene perfecto control de todo. Hoy día existen los controles biométricos, ¿no? Ayer me pedí a mi banco, por ejemplo, una actualización del sistema, en donde ya es rostro también, imagen, reconocimiento facial, la huella. Y le decimos que sí al sistema y le decimos que sí a la aplicación, porque son cosas altamente necesarias para nosotros, ¿no? Ya quién no trae la aplicación bancaria en su dispositivo móvil, ¿no?
para pagar, para verificar, para notificar simplemente. A mí eso sí me encanta, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? Hago una compra y me está notificando en tiempo real ello, ¿no? No soy yo, inmediatamente se puede detectar y bloquear, inclusive ahora, antes no se podía bloquear una tarjeta, ¿no? Nos robaron nuestra tarjeta y a lo mejor ni cuenta nos hemos dado y la están utilizando, podemos bloquearla con el teléfono inmediatamente. Y hasta dar con el criminal en cuestión, ¿no? Esto ha pasado ahora sí que en el pasado y pasado reciente ha pasado esto, ¿no? Una señora me acuerdo que le robaron su bolsa. Afortunadamente su teléfono no lo traía dentro de la bolsa, ¿no? Y empezó a recibir notificaciones, ella estaba en una plaza, de que alguien estaba utilizando su tarjeta, ¿no? La bloqueó, fue por policías e inmediatamente dieron con los criminales que estaban comprando todavía en la tienda, en donde se pidió la autorización, ¿no? Porque ahora por medio de estas aplicaciones también ustedes pueden condicionar cómo se usa, con qué cantidades, etcétera, y si no el teléfono les va a notificar, ¿no? Bendita tecnología. Ah, pero resulta que el gobierno no puede tener el control de a quién le otorga dinero. No puede saber cuánta gente realmente se está beneficiando y quiénes son con datos, con detalles, con puntos y comas, ¿no? Con guiones, con acentos. Simplemente con una CURP. Yo creo que sería vital y completamente necesario el que tú metieras tu CURP como para que sepan de quién se trata. Es un número, son una serie de caracteres que dicen quién eres. ¿No pueden hacer eso? No, porque la cuestión no es checar a quién ayudas. La cuestión de todos estos planteamientos y reparto de dinero y limosnas no es saber a quién llega, es simplemente saber que en ello tienes una compra de un voto, ¿no? Porque seamos honestos, esto no es como para que verdaderamente ayudemos, insisto. Yo conozco mucha gente que aún con estos programas sociales, su condición de vida, y me he cansado de decirlo, su condición de vida no ha cambiado nada. Siguen viviendo en la misma choza, en la misma casa, en el mismo cuarto con techos de lámina, con paredes de madera, con cosas de cartón. Acabamos de ver un incendio en la Ciudad de México por la zona de Lindavista, ¿no? Donde vivía un grupo de gente que dicen que están ahí desde la cuestión de los temblores, ¿no? En unas condiciones de hacinamiento de verdad nefastas. Ah, pues se incendió el campamento porque además pasaron un poste de estos de luz que estaba cercano, en donde todo el mundo está colgado con los dichosos diablitos, que nadie paga luz, pero que hay 3 millones de cables porque supongo que cada un par de esos son de cada choza, de cada cabañita, de cada lugar, ¿no? Y es simplemente que, como dicen, llega el diablo, ¿verdad? Haga un cortito por ahí y se prenda todo aquello y que Dios Padre los agarre confesados, ¿no? ¿Y el gobierno qué hace? Nada. De este tipo de asentamientos desde el 85, del temblor del 85. Después fue el otro que fue, ¿qué? En 2011, creo, ¿no? O 2017, ¿cuándo fue? No me acuerdo. Desde el 95 o el 85 quedó gente viviendo en condiciones difíciles, ¿no? ¿Dónde estuvo la dichosa reconstrucción? No hablemos de esta última exactamente que fue 2011, creo, donde Morena se robó el dinero que pidió de apoyo a la ciudadanía y que la ciudadanía muy consciente les depositó. Porque la verdad la ciudadanía como siempre sacando la casta, ¿no?
le deposita dinero a Morena y resulta que Morena lo utilizó para hacer publicidad de ellos, ¿no? Nunca terminó en beneficio para la sociedad y se llenan la boca de decir que ellos son, ¿qué? Como dicen esta estupidez gigantesca, que la nueva... Ah, porque qué bien se aprenden los guiones, ¿no? Eh, ¿cómo dicen la nueva? Eh, y ahorita me acuerdo, ¿no? Pero esto como que ven por la gente, ¿no? Sacaron, yo me acuerdo, esta cosa de folleto, basura, que fue un libro, ¿no? ¿Qué era? Algo de la cultura moral o la reforma moral No sirvió ni para prender un fuego, por cierto, ¿eh? Yo nomás para eso lo compré, para quemarlo. Un libro menos, basura, al alcance de la gente, ¿no? Y ojalá mucha gente lo haya hecho, ¿no? Ahorita nos han estado recetando mucho con esto del Fobaproa, otro libro que supuestamente escribió don anciano decrépito inútil, ¿no? Otro libro que sin duda no sirve ni para calzar un mueble, ¿no? Que él escribió, que él describió muy bien, que él hizo ahí una clara análisis del Fobaproa. Pues yo le creo más a un economista que hiciera un análisis de ese libro, o no de ese libro, de la situación del Fobaproa. Yo le creo más a un auditor externo que se hicieron esas auditorías, en donde se estableció efectivamente que si esto no hubiera sucedido del Fobaproa, no, México se hubiera metido en un hoyo, pero gigantesco, ¿no? En el fondo no es defender por defender. En el fondo es defender o atacar o hablar o exhibir todo aquello que de alguna manera puede estar mal, ¿no? El Fobaproa sin duda no debió haber existido como muchas cosas. Ay, disculpen ustedes. El Fobaproa sin duda, si las cosas se hubieran hecho bien, era algo que nunca debió haber sucedido. El problema es que con los políticos y la política, pues sabemos que esto no es así, ¿no? Algo se hizo mal y hubo que ajustar, ¿sí? Los ajustes pueden venir desde los menores. Yo recuerdo, como muchos de ustedes lo deben de hacer, de cuántas veces tuvimos este ajuste de los ceros dichosos, la depreciación de la moneda, ¿no? Yo recuerdo al menos dos. Yo recuerdo cuando el dólar, pero en el viejo, en los tiempos de hace, ¿qué? 40 años, 50 años. Yo recuerdo el dólar de a 12.50, ¿no? Pero 12.50 de aquellos viejos, porque hoy día vendrían siendo, creo yo, ¿qué? 12.50, un peso con 25 centavos, ¿no? Nada más por el cambio de los ceros, o tal vez hubiera sido menos, ¿no? Hubiera sido tal vez 12.5 centavos, ¿no? Tal vez esta depreciación Y es donde mucha gente no se da cuenta, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es eso? Eso se llama inflación. Esta inflación que en Venezuela se ve muy clara, billetes de millones de pesos, ¿no? Un billete de 1,000 o de 1 millón. Y uno diría, caramba, ¿qué haríamos con un billete de 1 millón de pesos, no? No, pero es que no es el millón como nosotros lo consideramos en México. Inclusive ese papel moneda, por ejemplo, venezolano, recuerdo un programa que vi el año pasado en el que hacen artesanía con él, porque no sirve para un carajo. Billetes de millones de pesos y no sirven para nada. Hacen artesanía con ello, ¿no?
Esta es la parte que mucha gente parece a veces no entender y la gente joven menos, ¿no? Si este Fobaproa, insisto, no hubiera existido y la banca se hubiera caído, que finalmente fue lo que se rescató, el ahorro de muchos, de muchísima gente. No me incluyo porque en aquel tiempo no era yo todavía tan generador de economía, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado con el ahorro de miles y no de millones de mexicanos? Hubiera desaparecido. Sí, se hicieron cosas muy mal en aquel tiempo y demás, sí. Y había que corregirlo. ¿Cómo? Había que corregirlo. El Fobaproa fue la mejor opción, como dicen ahora algunos analistas. Pudo haber habido otras cosas, sí, pero es que el hubiera. ¿Qué pasa con el hubiera? El hubiera acaba siendo una alternativa no real de las cosas. Si en aquel tiempo hubiéramos tenido otras cosas que hoy día tenemos, probablemente se hubiera utilizado alguna otra alternativa, ¿no? Es como decir, ¿qué hubiera pasado? Yo recuerdo con accidentes a veces, si hubiéramos tenido un teléfono celular, en donde se hubiera podido hablar a un sistema de seguridad, de ambulancias, qué sé yo, mucho más rápido. Pues sin duda, inclusive a la mejor gente no hubiera perdido la vida por la rapidez de podernos comunicar. Pero antes tenías que buscar un teléfono público y después sacar la monedita de 20 centavos para utilizarlo, porque si no, ni cómo, ¿no? La modernidad trajo muchas cosas, pero parece que la política no se ha sometido a esta modernidad, ¿no? Insisto, cuando nos hablan que el Fobaproa fue algo que no debió haber sucedido, sin duda, coincido. Pero no teníamos los instrumentos en aquel tiempo entonces de lo que hoy día tenemos y que pudo haber sido una alternativa. Insisto, mucha gente no recuerda esto porque no lo vivió. Esta cuestión de decir es que no, que la inflación es del 2, del 3, del 4%. A ver, si ya tuvimos a lo largo de, ¿qué les hablo? 50 años, varias depreciaciones en la moneda, pues esto te habla de que no. O sea, esto países, insisto, como Venezuela no lo hicieron. Si Venezuela hubiera ido ajustando, por ejemplo, los ceros en su moneda, pues no existirían estos billetes de 1 millón de pesos o de lo que sea, ¿no? Porque no solamente es Venezuela, son otros países. Billetes de 5 millones, de 10 millones. Quítale los ceros, ¿no? Porque además es moneda que no vale nada. Resulta que uno de esos billetes de 1 millón de pesos de X lugar no son ni un peso mexicano, ¿no? Cuando vemos eso, cuando lo analizamos y cuando nos damos cuenta de las cosas, cómo funcionan, cómo se hacen y cómo se han hecho, pues es cuando nos damos cuenta de esto. Esta cartilla moral que les digo yo. ¿Según quién? Según un anciano demente, troglodita, cavernícola, ¿no? Según su percepción, expriista, eh, traumado, con un odio pero bestial. Y a ese le vamos a creer del libro que nos presenten, que nos ve, la cartilla moral. De verdad, yo la quemé. Y no sirvió para prender un fuego. Sirve más uno de estos conos de huevo para prender una buena fogata que esta basura de libro, ¿no? Pero el problema es ese, que si no nos damos cuenta, que si no nos percatamos, ahí tenemos una refinería ahora contaminando, ¿no? No sirve. No ha generado, como decía por ahí, ¿quién fue? No me acuerdo quién fue, no ha generado un caso, una olla de combustible, ¿no? Pero ya está contaminando el mar.
Y todavía no está ni en operación adecuadamente, ¿no? Ya nos costó 20,000 millones de dólares en vez de los 8,000 que supuestamente iba a costar. Y todavía nos dicen que va a costar otros 1,000 millones más, ¿no? Con suerte si funciona. Decía Gonzalo Monroy, les presentaba yo el video hace un par de días, ¿no? Con este audio que les puse del programa de La Hora de Opinar con Leo Zuckerman, ¿no? ¿Dónde quedaron los 3.5 millones de barriles que producíamos en las épocas neoliberales? ¿Qué tan malas eran? ¿Qué tan basura eran? ¿Qué tanto dinero generaba Pemex, no? ¿Dónde están? Tenemos supuestamente el mejor gobierno, tenemos los mejores gobernantes, tenemos, no, una belleza de gobiernos, ¿no? Y resulta que la producción ya se cayó a 1.5 millones de barriles, ¿no? ¿Y dónde está entonces la dichosa llamada por el anciano delirante independencia energética? Si pasamos de 3.5 a 1.5, eso me suena que va a crear mucho más dependencia. Ah, por eso sí, mándale un barco de petróleo a Cuba, mándale barcos con gasolina a Cuba, manda no sé cuánta cosa a Cuba, ¿no? Como si en México estuviéramos aventando de todo, ¿no? Que el éxito, que la bonanza, el dinero, aquí casi en México se diera en los árboles, ¿no? Donde como si hubiera diamantes tirados por todo el suelo que ya la gente ya ni los levanta, ¿para qué? Esa cochinada no sirve, ¿no? Algo que muchos de ustedes o mucha gente parece ser que no quiere ver es la realidad. Sí, insisto, yo entiendo que a la gente le den una X cantidad de dinero, más como limosna que como otra cosa, porque es comprar conciencias. Pero me sorprende que la gente no cambia su condición de vida, porque no ha cambiado. Sí, como yo le he dicho, a lo mejor tienen para comer una vez al día. Sí, a lo mejor tienen como para comprar algunas medicinas, porque no las hay. Hay que comprarlas y hay que comprarlas de similares mínimamente, si es que las tienen, o comprarlas de patente, que son carísimas, ¿no? Pero al menos ayudará un poquito a ello, ¿no? Sí, pero la condición de vida, vuelvo y insisto, no cambia de la gente. La gente sigue en la misma casa, en la misma condición, colgándose del poste de la luz, poniendo diablitos, levantando inclusive botellas de PET, de aluminio y de lo que encuentran, porque su condición de vida no ha cambiado. Pero ahora peor. Ahora resulta que esos apoyos económicos pueden estar llegando a criminales. El pseudo estudiante que pidió la beca o que pidió el apoyo, que pidió esto, pero no estudia, no trabaja y sí está saltando. Porque resulta que el gobierno no tiene un control de a quién le ofrece y a quién le da y a quién le otorga estos beneficios. Estos videos que yo les comentaba de esta señora que vive, pues sí, mi hijo sí era ladrón, sí asaltaba, sí era carterista, sí pero era porque era drogadicto. A ver, ya no entendí. Y entonces, porque es un drogadicto, entonces se le espían las culpas de todo lo que hace. Era curioso. Esto no fue en México, este otro video fue, no sé si Centroamérica seguramente. Un par de jóvenes venían en una moto, venían escapando de la policía, se estrellaron con un camión, creo, se mataron los dos. Y la madre llorando y tratando de disculpar al hijo. No, es que mi hijo no era malo. Otra vez. Sí, sí asaltaba, sí robaba, sí era carterista. La moto era robada. Ah, no, pero la excusa de la señora fue genial.
No, pero esta moto se la había ya robado desde hace como 2, 3 meses. Esta no era un robo reciente, ya se la había robado y ya él la tenía desde hace 2 o 3 meses. Ah, porque se la había robado hace 2 o 3 meses, no era culpable de robo ya. Ya no importaba, porque esa se la había robado hacía ya tiempo, ¿no? Y es curioso, damas, caballeros, porque esa misma actitud se tiene con los políticos. Ah, pues sí, Peña Nieto ya nos robó. El peor saqueador hasta en ese momento del erario mexicano, ¿no? Ah, bueno, sí, pero ya lo sacamos, votamos por el anciano nefasto y ya que se vaya con todo y ya no nos acordamos. Ah, y lo que se robó, bien, gracias, ¿no? Pues ya se lo robó. Y disfrutando y gozando de todo eso en España, queriendo demostrar su hombría, comprando mujeres, cuando es maricón, ¿no? No es ningún secreto. Ah, pero queriendo demostrar lo que no es con dinero ajeno, ¿no? Ah, no, y ya lo castigamos, pues ya lo sacamos del gobierno al PRI, ¿no? Uy, sí, qué preocupados deben de estar en el PRI. Cuando este tipo, como Alejandro Moreno, con vehículos de alta gama, vehículos de más de 3 millones de pesos, uy, sí están súper preocupados, ¿no? Y con esta secta, sí, Peña Nieto había sido considerado el saqueador más grande. No, no, no. Es un bebé de pecho o un bebé no nato todavía en el vientre materno comparativamente con el anciano. Últimamente ha estado saliendo este dato que aquí por año con año les daba yo desde hace 7 años, ¿no? La deuda pasó de casi 10 billones con Peña Nieto, que esto no es un tanto real, ¿no? La deuda en realidad era de 8 punto y fracción, ¿no? Redondémoslo en 10, pues, si eso les place a mucho, ¿no? Este imbécil, este anciano maldito, dejó una deuda de prácticamente 17 billones, 7 billones más de deuda. ¿Que dónde está? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde los hospitales? ¿Dónde las escuelas? ¿Dónde el país entero y sus carreteras parecen campo minado? Parecen ciudades en guerra, llenas de hoyos, de baches, de problemas. ¿Qué carretera se rehabilitó? ¿Qué carretera fuera la de Badiraguato nueva se hizo? Ninguna. Cuando el dinero de la deuda tiene que servir para obras, no para gasto corriente. Porque como aquí ya lo explicamos, el gasto corriente no genera que regrese esa economía, las obras sí. Es como quien construye, para que lo pudieran entender muy simplemente, es como quien construye una casa o un condominio. Sí, tú vas a invertir como constructor una cantidad. Por decir una cantidad, y no digo que así sea, voy a hacer un edificio de 5 pisos y me costó 1 millón de pesos. Pero yo cada piso, cada departamento, lo voy a vender en 500,000 pesos. Si son 5, pues voy a sacar 2,5 millones. A mí me costó 1 millón de pesos. Ah, voy a tener una ganancia de 1,5 millones de pesos. No es una ganancia real porque todavía lo que hubo que pagar, permisos y cosas y demás, y hasta moches con los políticos y con los gobiernos y con las delegaciones y con todo esto que es un repartido de dinero bestial, pues a lo mejor con suerte te quedó medio millón de pesos, ¿no? Esa es tu ganancia. Cuando se hacen obras con este dinero como dicen, cuando se va a crear deuda, tiene que ser para cosas que generen más dinero. Ah, no, pero aquí se utilizó como gasto corriente y mayormente para los programas sociales,
que dejan que nada. Y nada más, se los decía yo hace unos días, nada más en estos 6 meses que lleva esta idiota pseudocientífica en el poder, ya tenemos deuda por 1.2 billones de pesos. En 6 meses. ¿Se imaginan si 6 años va a ser igual? Pues nomás multiplíquenle, ¿no? Si cada 6 meses van a estar pidiendo 1 billón de pesos de deuda, vamos a hablar de 12 billones de pesos al término de este maldito gobierno, ¿no? Porque sin duda las cosas no están cambiando. La economía no está mejorando. Todas estas empresas que supuestamente con el dichoso nearshoring, que nos hablaban y nos hartaron con ello el año pasado. Fuera esta señora Xóchitl Gálvez, fuera esta loca pseudocientífica, fuera quien fuera. Todo mundo hablaba, es que el nearshoring, y el nearshoring, y el nearshoring para allá, y el nearshoring para acá. Iba a ser la lámpara de Aladino, el nearshoring, ¿no? Ah, pero no contaron con el pequeño detalle de un idiota color zanahoria, ¿no? Pequeño detalle. Y se acabó el nearshoring, ¿no? Pero así como surgió, así se acabó. Anuncia BYD y anuncia otra, esta Shiren o no sé qué, estas empresas japonesas de coches tan espantosos y horribles, un tanto económicos sin duda, un tanto ecológicos también sin duda, pero unos coches más feos que, como dicen por ahí, pegarle a Dios por la espalda, ¿no? Pero son prácticos y son económicos, ¿no? La calidad de los vehículos deja mucho que desear, plásticos y cosas, pues sí, de alguna manera tienen que abaratarse, ¿no? Bueno, estas dos plantas, al menos, estas dos iban a abrir fábricas en México. Ah, ¿qué creen? Que ya no. Porque además está habiendo otro fenómeno, y aquí lo hemos hablado también de ello, ¿no? No nada más es el fenómeno anaranjado zanahoria, ¿no? Que ha estado poniendo al mundo en jaque, pero con sus ocurrencias, pobre idiota, de verdad este tipo está pero completamente pirado, ¿no? No está más trastornado porque no sé por qué, ¿no? Pero no solamente fue eso, sino que también Estados Unidos ha estado presionando a México para que México deje de hacer negocios con China, lo cual tiene pero muy molesto a China. Porque no es una cuestión de que esta loca descerebrada de la silla presidencial se ha dado cuenta de cosas. No, no, no. Todo es instrucción. Qué casualidad. Digo, es que hay cosas que suceden que solamente un estúpido las cree, ¿no? Discúlpeme si a alguien le queda el saco, ¿no? Surgió esto, recuerdan, del dichoso comercial de esta señora Christy, no sé qué, Christy Lohan, Christy Nohan, o cómo se llame. Esta tipa que sacaron un comercial en México de que no vayas a Estados Unidos como ilegal, ¿no? Fue la excusa para sacar esta ley de telecomunicaciones que ahora quieren generar, la dichosa ley Mordaza o la ley censura, ¿no? Y qué bendita casualidad que se está en los paneles para determinar, perdonen ustedes que tuve que hacer un pequeño cortecito aquí. Y les decía yo, no es porque esta señora se ha dado cuenta de las cosas, no, es presión. En este comercial que les decía yo, qué casualidad, fue la excusa. Ah, no, ahora va a haber unas, ¿cómo le llaman? Unas revisiones y unas, mesas de análisis y no sé qué. Ah, y casualmente, yo espero que no, ¿verdad? Pero casualmente vuelve a surgir otra vez este comercial, pero no en las redes, en donde ahora sí el gobierno no puede hacer absolutamente nada.
Lo puede hacer en la televisión abierta, sin duda. Pero en los sistemas de cable y en medios como YouTube y otras plataformas, ahí sí no puede hacer nada. Y resulta que ahí está el comercial otra vez, ahora está en español. Y no dudo que en los próximos días estemos viendo cómo estas mesas de análisis desaparezcan y pase la dichosa ley, ¿no? Y suena muy raro, ¿no lo creen ustedes? Yo veo increíblemente raro cómo suceden las cosas, la secuencia de hechos de las cosas, ¿no? Decía Lorenzo Córdoba ayer con Broso, es que vean lo que está pasando con el INE. Si esto resulta mal de la elección de los jueces, ¿a quién van a culpar? Al INE. Pero decía Lorenzo, pero aún más allá de todo, si funcionara maravillosamente bien, también van a culpar al INE de, ¿ves? Como si se podía hacer las cosas con menos dinero. ¿Ves cómo ustedes no tienen la actitud? ¿Ven cómo ustedes no están haciendo las cosas como deberían? Entonces el INE no sirve. O sea, aquí sí, como decimos a veces, ganes o pierdas, perdiste. ¿Qué falta nos hace realmente una ley, como decía Gloria Álvarez, esta maravillosa politóloga? Como dice ella, no, las elecciones si tuvieran menos de un cierto porcentaje, digamos, de efectividad de resultados, debería de considerarse nula. Una elección con menos de un 30% de participación ciudadana debería de considerarse nula, debería nulificarse, anularse. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, a 130 millones de personas, como es el caso de México, y solamente deciden 30 millones no pueden estar jodiéndole la vida a 100, ¿no? Luego entonces esas elecciones deberían de anularse por automático, porque no se llegó y esto existe en otros lugares del mundo, ¿eh? Y es un claro ejemplo de qué es lo que está pasando. Cuando sucede este tipo de cifras, ¿qué sucede en el mundo? ¿Qué es lo primero que me viene a la mente? Porque ha habido entrevistas que le hacen a la gente, oye, ¿tú no fuiste a votar? No. ¿Por qué? Porque ningún candidato me convenció. Y esto debería de ser significativo, ¿no? Que ningún candidato de varios que se promueven te haya gustado, te habla de qué tipo de política y políticos estás teniendo, ¿no? Y si no hacemos caso a eso, entonces sí tenemos un problema. Esto se está complicando bajita la mano, como decimos, ¿no? Esto está resultando en un problema cada vez más serio, porque como decía Lorenzo ayer, si perdemos el INE y después perdemos a tribunales y ya vamos a perder también a la Suprema Corte, al Poder Judicial, entonces, ¿qué nos queda? Y luego nos hablan de que hay acercamientos con Cuba, que porque nosotros tenemos mucho que aprender de Cuba. Ayer veía yo una mesa de análisis con Leo Zuckerman también, que esto pasó el jueves, me parece. Y hasta la gente de Morena es increíble, porque le preguntan, a ver, pues dime qué es lo que tenemos que aprenderle a una dictadura como la cubana. Ustedes dicen, la presidenta esta de no sé qué basura, dice que tenemos que aprenderle a Cuba algo. Y le preguntan, Leo, dime, ¿qué es lo que tenemos que aprenderle? No es que Cuba no es lo que ustedes dicen que es. Ayer en esa mesa que les digo estuvo Damián Cepeda. Yo estudié en Cuba, dice. Yo he ido a Cuba de vacaciones. Y no es lo que dicen. Es peor todavía. Yo he visto, hay muchos youtubers
varios, que ahí está su trabajo de comunicación en YouTube, ¿no? Y Cuba literal se está cayendo a pedazos. No aparente, no supuesto, no, se está cayendo a pedazos. Sus construcciones, su economía, sus negocios. ¿Y me vas a hablar de que Cuba no está como dicen algunos? No, no está como dicen algunos, está peor. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que tenemos que aprenderle a Cuba? Es como si nos dijeran que también tenemos mucho que aprender de Venezuela, ¿no? No, nada más, nos faltaría. Y les decía yo, por eso con lo de China, China está muy molesta con México. El gobierno, los chinos, etcétera, están muy molestos con México, precisamente porque México le está haciendo segunda a Estados Unidos en este pleito que no es nuestro, como dice el dicho por ahí, mete paz y saca más, ¿no? Me acuerdo, ya saben que a mí las anécdotas me gustan porque me permiten hacer un símil de situaciones, ¿no? Recuerdo un pleito entre choferes, creo que fue en Indios Verdes, en la Ciudad de México, donde empezó un pleito entre dos choferes, me parece. No faltó el metiche, ¿no? Empieza el pleito, empiezan los golpes, empiezan la violencia, y se mete un metiche chismoso que nadie había llamado, ¿no? Amigo, conocido de uno de ellos, no recuerdo cómo fue la situación, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, uno de estos que estaban peleando saca un arma y le pone un plomazo al metiche, pierde la vida, este metiche, y con quien era el pleito, con quien era el lío, ese día llegó a su casa tranquilamente, ¿no? Pues México pareciera ese metiche. ¿Qué tenemos que estarle haciendo segunda a Estados Unidos en su guerra, en su pleito con China? Es aquí donde yo les digo que muchas de las cosas que están pasando en el país, para muchos de ustedes están pasando inadvertidas, porque no están interesados, porque no les importa, porque no quieren siquiera ver lo que está pasando, ¿no? Pero está pasando muchas cosas. Y esta es una de ellas, en donde México, en su afán de lamezuelas de Estados Unidos, con esta idiota imbécil que tenemos en el poder, están buscando hacerle segunda para ver si Estados Unidos nos trata mejor, a ver si nos consiente un poquito más, a ver si nos quita unos aranceles. Nos estamos metiendo en problemas con China. Las inversiones chinas en México no son pocas y tal vez están llegando a ser un poco más grandes que las norteamericanas, ¿no? Y ahora vamos a tratar mal a los chinos que tanto han invertido en México, simplemente por quedar bien con el imbécil anaranjado. Sí, a final de cuentas, como dicen, es nuestro vecino y nuestro socio comercial más grande. Pero porque es nuestro socio comercial más grande, también nosotros, ¿qué? ¿Nos empinamos? Porque aquí, curiosamente, como mucha gente lo dice, no es que el gobierno se empine, como lo dijo ya Trump en el pasado gobierno que tuvo, ¿no? Nunca había nadie doblarse de esta manera. Sí, dobló al gobierno, pero la verdad es que pasa una cosa, y es algo que mucha gente tampoco quiere ver. No solamente dobla al gobierno, nos dobla a todos los mexicanos. Porque resulta que la economía que se sostiene de todo eso es con la que se sostienen muchos trabajos de ustedes, de un servidor y de muchos connacionales, ciudadanos, ¿no?
No es la economía del gobierno la que se sostiene de esos aranceles, de ese negocio, de ese comercio. No, lo que se sostiene son miles de empresas pequeñas, medianas, grandes, que con ese comercio que estamos teniendo con Estados Unidos sostienen trabajos ustedes, a lo mejor empleados de ustedes, negocios de ustedes, pero no son negocios del gobierno. ¿Quién produce el campo, por ejemplo, en México? No es el gobierno. Son pequeños empresarios que han decidido invertir en el país, por ejemplo, el limón, el aguacate. Nada de eso es de gobierno. Son negocios particulares de ciudadanos mexicanos que han decidido invertir, que hoy día son extorsionados, que hoy día son asesinados, porque lo que sí debiera de dar el gobierno es seguridad, tampoco lo da. Pero son todos esos negocios privados los que al vender estos productos a Estados Unidos son los que salvan la economía. Gente que tiene, por ejemplo, un campo de aguacate y le da trabajo a 100 personas, ¿no? ¿Quién es el de la economía? El empresario. El gobierno tendría que estar creando las mejores condiciones para que eso siga fluyendo y siga sucediendo. Ah, pero no. Eso desde hace años no pasa, ¿no? Una construcción. O sea, es así de simple, ¿no? Vuelvo a las construcciones, que es el área que conozco también de expertise, porque es lo que yo conozco, lo que yo estudié. No me dedico a ello, pero lo conozco, ¿no? Ustedes van a construir un edificio de 20 pisos, hacen su proyecto, hacen su plano, hacen sus estudios, hacen todo lo que se necesita. Llegas a la delegación, llegas con el gobierno, llegas con las instancias para que te den tu permiso y te dicen si todo está maravillosamente bien. Cumpliste con todo lo que tenías que hacer. Ya, te puedo dar tu permiso. Ah, pero de a cómo va a ser. Y tiene que ser por debajo del agua. Porque no va a haber un cheque, no va a haber un depósito, no va a haber una transferencia, no va a haber un contrato, no va a haber un dato alguno de ese cochupo, de esa corrupción, de esa tranza que se va a hacer. ¿Ok? Sí, ya todo está bien, te puedo dar tu permiso para construir y te va a costar tanto, ¿no? Totalmente legal esto sí, ok. Pero ahora necesitas darnos un dinero por debajo del agua. Ahora necesitas darnos una cantidad. Ahora necesitas pasarnos esta cantidad de dinero, que a veces no es poca, estamos hablando de millones de pesos, para que yo te permita construir. Completamente fuera de lo legal, de lo legalmente establecido. No, esto ya es por fuera. Me tienes que dar este dinero o si no, no te doy el permiso. Dinero que no va a ser registrado en el SAT ni en ningún lado. Este es el beneficio personal de los políticos. Esta persona todavía que va a generar vivienda, va a generar una condición para que la gente que necesita tenga un lugar. Ahora resulta que tiene, a pesar del beneficio que estaba haciendo, ahora resulta que tiene que dar, pero por debajo del agua, este dinero. Y lo triste, damas, caballeros, finalmente, es que nos hemos acostumbrado a eso. Hay gente que en zonas, colonias populares, construye sin permisos. Pero ya saben que va a venir el inspector, el encargado, el supervisor, el qué sé yo del municipio, del gobierno, del área. Y con dinero baila el perro, decimos, ¿no? Entonces, ¿ya para qué siquiera sacamos un permiso? No, no lo necesitas. Empieza a construir y cuando te caiga el supervisor o cuando te caiga el empleado de gobierno le das dinero y se acabó. Cuando el productor de aguacate, de limón, de la fruta, verdura o hierba o lo que ustedes quieran, le caiga la extorsión de gobierno o del crimen organizado,
Lo único que hay que hacer es pagar, ¿no? Y ya automáticamente se resuelve todo, ¿no? A cargo del empresario en cuestión, ¿no? No del gobierno. No a veces de la sociedad, no. Del gobierno y del crimen, ¿no? Y es por eso que yo les digo, ¿y cuándo va a cambiar entonces todo eso? Es increíble porque muchos quieren un cambio, pero como lo decía Lorenzo, es que hay quien está haciendo la tranza, pero quien permite que se haga, ¿no? Y desgraciadamente es la sociedad. Sí, existe mucho miedo, como dice Lorenzo, y yo lo dije hace algunos años también. Vivimos en un narcogobierno, en un terrorista gobierno, narcoterrorista gobierno, ¿sí? Nos amenazan con el SAT, nos amenazan con CFE, nos amenazan con todo. Y que si no haces esto, y que si no haces aquello, y que si no haces lo otro, y que las infracciones, les acabo de compartir en el video pasado. Tenemos crimen, tenemos esto, tenemos lo otro, que nada de eso es grave. Ah, pero traer un portaplacas en tu coche, eso sí es brutalmente grave. No el crimen organizado, no la extorsión, no el asesinato, no las masacres, no todo esto que estamos viendo, no, nada de eso es importante. Traer un portaplacas en tu coche, eso sí es mortal, yo creo, ¿no? Y no es exageración, ahí está el video, ¿no? Y el video lo dice claramente. Tenemos esto, aquello, lo otro, lo de allá y lo demás acá. Eso sí, no importa. Ah, pero no traigas un portaplacas. Puede ser un violador, casi, puede ser un pederasta, puede ser lo que quiera. Ah, pero trae y eso no pasa nada. Y a nada se detiene y el dichoso hasta las últimas consecuencias nunca lo vemos. Ah, pero no traigas un portaplacas, porque eres el mayor criminal nefasto de México, ¿no? Esa es la realidad, damas, caballeros. Eso es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Insisto, una deuda que alcanza ya los 18 billones, ¿no? Yo quiero ver, mucha gente, es curioso porque los chairos, esta gente que está con el gobierno, es que todavía seguimos pagando el Fobaproa. Si nadie hubiera mencionado el Fobaproa, nadie sabría que se está pagando, ¿no? Y a nadie le interesaría. Pues déjenme decirles que estos 18 billones de deuda exterior, esto sí que lo vamos a pagar también, ¿eh? Y sus nietos lo van a pagar. Y tal vez más allá, otra generación lo va a pagar. Porque estos 20 billones de pesos que podemos alcanzar en este año no van a desaparecer, ¿eh? Esto no es algo que se les va a olvidar. Esto no son como las deudas de tarjetas de crédito que, por ejemplo, porque conozco gente que quedó a deber, por ejemplo, 20,000 pesos, algunos conocidos, y se fueron a vivir a Estados Unidos. ¿Cómo les llaman? Deudas incobrables. Porque además, el banco o las agencias de cobranza no van a hacer nada por cantidades como estas, 20, 30,000 pesos, 40,000 pesos. A la gente que debe millones de pesos sí se embargan y les caen, pero con todo. Pero por estas cantidades no va a suceder. Se llama cartera vencida y se vuelven deudas incobrables. Se busca negociar a ver si se pagan algo de ellas. Pero imagínense que, como les digo, que yo conocí gente que se fue a Estados Unidos, que emigró a Estados Unidos. Imposible cobrarla, ¿no? Nada más que esta deuda de hoy día, prácticamente 18 billones, no va a desaparecer.
Y no va a ser deuda incobrable, no. Tú dejas de pagar y el Banco Mundial se la va a cobrar. Y vas a ver de qué manera. Y ahora sí que como dicen que Dios nos agarre confesados, ¿no? Porque esto no van a ser estas pequeñas deuditas que ya los bancos no pueden cobrar y que quedan como cartera vencida y que ahí va a quedar en el olvido. No, 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 esto no se olvida. Con esto lo único que hacen, damas, caballeros, es endrogarnos a nosotros como ciudadanos. El gobierno termina y se van, y se largan, todo lo que se robaron, ahora van a gastárselo, que no les va a dar tiempo ni la vida para que se lo gasten. Pero la deuda no es de ellos. Ellos la hicieron. Pero la deuda no es de ellos. Ellos no van a pagarla. Porque va a pasar como Peña Nieto, que se va a España. Va a pasar como el anciano delirante, que quién sabe dónde está, ¿no? O como sus hijos viviendo a cuerpo de rey y no trabaja ninguno. Bola de tribagos, ¿no? O va a estar como el político que ustedes me digan, en una isla, en una casa, disfrutando de los miles de millones que se robaron. Y que ellos no van a pagar. Ningún político, ninguno hasta el día de hoy ha puesto un peso para pagar la deuda, ¿no? Porque ellos más roban, nunca pagan. Bartlett, ¿ustedes creen que pague predial de sus casi 30 propiedades? ¿Ustedes creen que pague luz de estas 30 propiedades? No, ellos nomás roban y saquean, que es lo mejor que saben hacer. Y nosotros tristemente, cada día más jodidos, en más problemas. Pero luego nos dicen que según encuestas somos uno de los países más felices. ¿Felices de qué? ¿De que nos roben y nos saquen? Yo me niego a creerlo. Y yo peor, me niego a creer que una encuesta en 1000 personas hable por 130 millones de mexicanos, ¿no? Por eso en esas encuestas jamás creo. Porque lo más que he visto una encuesta que se levanta es en 5,000 personas. 5,000 personas representan a 130 millones de mexicanos, ¿de verdad? Yo no lo creo. Y estoy seguro de que muchos de ustedes tampoco. Por eso les propongo, vamos por el cambio. Si Dios nos da vida, vamos por el cambio en el 2030. Acompáñenme. Hagamos algo distinto. Tengamos una alternativa que todavía hoy tenemos, candidatos independientes. Antes de que quién sabe qué vaya a pasar en estos 5 años que nos faltan de gobierno, que vayan a desaparecer hasta eso, ¿no? Y entonces vamos a estar como en Venezuela, como esta señora Corina Machado, ¿no? Peleando desde donde se puede, con lo que se puede, porque está prohibido todo esto, ¿no? Eso ya pasó en Nicaragua también, ¿no? Y esto está pasando en muchos otros lugares. México todavía tenemos una esperanza de que eso no suceda. La esperanza nos puede durar muy poco y vamos a ver. Pero esto, como dice mi buen amigo Carlos Loret y Broso, esto ya no lo detiene nadie. Y esto termina hasta las últimas consecuencias, que será o que nos quiten la vida o que logremos ese cambio que México se merece. Para ti, por ti y por México. Cuídense, pásenla muy bien. Bonita tarde si nos están viendo en el estreno. Buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén viendo en diferido. Gracias. Y por aquí nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Hasta luego.